Zacarías capítulo número 4, verso 6. Dice así la palabra del Señor. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora observe cómo nos lo dice la traducción lenguaje actual. Así que el ángel me explicó. Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único, alguien diga, lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios todopoderoso y te aseguro que así es. Yo no sé usted, pero si Dios mismo me dice, yo te estoy asegurando que eso es así, ahí no hay margen de error. ¿Aló? No hay margen de error. Dios dice, lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios todopoderoso y te aseguro que así es. Amén. ¿Dónde están los ungidos? Óigame bien. Estamos experimentando y estamos viviendo y estamos siendo testigos de una generación que ya fue adaptada, condicionada a lo tecnológico, ¿verdad? Al conocimiento inmediato, al acceso a la información inmediata. ¿Va conmigo? Yo no sé cuántos se acuerdan la primera vez que llegó a sus manos algo medio raro, bien raro, llamado enciclopedia. ¿Usted se acuerda de aquello? ¿Usted se acuerda de aquella cosa rara que cuando usted lo sacaba, aquel libro bien pesado y usted lo abría, habían fotos, había información que ni botándola se acababa? Era una cosa impresionante y usted empezaba a leer, wow, y esto, y habían definiciones y verdad, historia. Aquello era la inteligencia artificial de los años gururum, ¿verdad? Por allá. En los 1900. ¿Sí o no? Aquello era la computadora del momento. El chat GPT del momento, llamado enciclopedia. Pero aquello caducó. ¿Aquello qué? Caducó. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la revelación es algo que es progresivo, ¿verdad? Si hoy día se hiciera una nueva enciclopedia, habría que quizás escribirla con un montón de cambios, ajustes y reajustes históricos que se han tenido que, ¿verdad?, que hacer. ¿Por qué? Porque han habido nuevos, ¿qué?, descubrimientos, ¿verdad?
porque la ciencia ha aumentado, ha avanzado, ¿verdad? Y estamos descubriendo nueva tecnología al punto que si usted se quiere ver como que más jovencito o jovencita, súbase una foto suya de hace quién sabe cuánto tiempo y dígale a la inteligencia artificial, actualízame esta foto, ¿verdad? O házmele una mejora. Le van a poner que si los cachetes así, que si usted se va a ver, mire, regio, ¿verdad? Obviamente hay algunas actualizaciones que deforman a la persona, ¿verdad? Y usted lo mira, la ve y usted dice, pero ese es fulano, no, eso no es, ese no es, ¿verdad? Estamos siendo adaptados a lo inmediato, a lo tecnológico. Ojo, no digo que la tecnología sea mala, al contrario, a mí me fascina la tecnología. Mientras más cosas yo pueda hacer por medio de este aparatito, en vez de ir a hacer fila en tal lugar o hacer, I'm happy. Yo soy feliz. Hay gente que no, hay gente que le gusta hacer la fila y ver aquí y ver allá. No. Cuando yo descubrí que por medio de ese aparatito tú puedes hacer compra y no tienes que meterte al revolú de gente allá adentro, ¿verdad? Y no, que me lo traigan aquí mismo, te lo traen ahí mismo. Y dije, aleluya. El paraíso ya llegó, gloria a Dios. ¿Verdad? Ahora bien, cuando hablamos de cómo se mueve el reino, no es así de al instante, no es inmediato, las cosas no se obtienen con el chasquido de un dedo, no. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus temporadas. ¿Va conmigo, iglesia? ¿Verdad? Dios no es un Dios al estilo microondas, que usted le da un botón y en un minuto o en menos se calienta todo y está riquísimo. No. Dios hace las cosas de manera distinta. ¿De manera qué? Alguien diga conmigo, distinta. Y estamos llenos de hombres y mujeres llenos de talentos y gloria a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los talentos que Dios ha puesto en hombres y en mujeres? ¿Verdad? Las capacidades. Hombres y mujeres que saben de Biblia, gente que sabe de teología. Eso es bueno. Eso es muy necesario, pero, alguien diga conmigo, pero, Dios anda buscando no solamente ese tipo de gente, sino otro tipo de gente. Gente ungida. ¿Gente cómo? Gente ungida. Gente ungida. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu talento o el mío pudiera impresionar a alguien. Wow, qué bien canta, qué bien predica, qué bien aconseja. Es un pico de oro. Cuando habla usted se queda embelesado así, ¿verdad? Como que wow, qué bonito habla. ¿Verdad? Y eso impresiona a la gente, pero cuando la unción es lo que está fluyendo en la vida de alguien, cuando la gente te vea o la gente te escuche, alguien va a ser edificado, alguien va a ser bendecido, alguien va a ser transformado por lo que Dios va a hacer a través tuyo. ¿Alguien me está escuchando? No es lo mismo impresionar que transformar. ¿Aló? No es lo mismo.
Hoy día el enfoque de mucha gente, no, es que vamos a hacer un templo, un mega templo, y si Dios te da los recursos, gloria a Dios, hágalo. Pero realmente esa será nuestra mayor necesidad. No. No es que no sea una necesidad, pero la mayor, no. Va conmigo, iglesia, ¿verdad? Tenemos que ser así o ser, eso es bueno. Y hay cosas que hay que hacerlas. Y aquí en esta casa las vamos a hacer. Amén. Diga conmigo, las vamos a hacer. Las vamos a hacer. Ahora bien, mientras hacemos todo ello, nuestra mayor necesidad es asegurarnos de ser hombres y mujeres ungidos. Hombres y mujeres que amen la presencia de Dios más que el aplauso y la adulación de la gente. Hombres y mujeres que amen más el altar que el escenario. Aló. Hombres y mujeres que amen más aprender a vivir como hijos de Dios que buscar que la gente nos diga, wow, qué grande eres. Aló. Hombres y mujeres que amen más su función sacerdotal antes que ser cualquier celebridad. Dígame amén, aleluya, alelolay, pero dígame algo. ¿Verdad? Anótese esto. Una generación pudiera sobrevivir sin grandes y famosos predicadores, pero jamás va a sobrevivir sin hombres y mujeres ungidos. Una generación quizás pueda sobrevivir sin un gran predicador, pero no va a poder sobrevivir sin un hombre o una mujer, un jefe o jefa de familia que esté ungido. Así de determinante es la necesidad de que haya ungidos. ¿Dónde están los ungidos? ¿Dónde están los ungidos? ¿Qué es eso de la unción? Y hay gente que cuando escucha mencionar la unción, rápido, ¿verdad? Su mente se va a Benny Hinn, ¿verdad? Y la unción y el soplo y la gente que se cae y los cientos que caen y amén, eso es glorioso, eso es bueno, pero la unción no es tan solamente una manifestación. Es una intervención directamente de Dios en tu vida. Amén. Es la presencia y el poder del Espíritu Santo capacitándote para cumplir tu asignación. Simple. Es la presencia y el poder del Espíritu Santo que me capacita para cumplir mi asignación. Todos los que estamos aquí tenemos una asignación de Dios en este mundo, en esta vida. ¿Sí o no? ¿Está aquí o se me fue? Todos tenemos una asignación. Dios siempre se ha valido de hombres y de mujeres ungidos a través de la historia.
Cuando Dios quiso liberar a Israel, levantó a un Moisés. Cuando Dios quiso restaurar la adoración en el pueblo, levantó al dulce cantor de Israel, David. Amén. Cuando Dios quiso confrontar la idolatría en el pueblo, levantó a un hombre que había que decirle usted y tenga, Elías, el profeta de fuego, que era un cascarrabia de esos que, ¿verdad? Otro día, ¿verdad? Vamos a estudiar la personalidad de Elías. Era un hombre fuerte de carácter, ¿verdad? Cuando Dios quiso reconstruir los muros de Jerusalén, levantó a un Nehemías, ¿verdad? Y cuando Dios quiso enviar salvación a este mundo, ¿envió a quién? A Jesucristo, el ungido por excelencia. Así que en este tiempo todavía sigue sonando esa misma pregunta. ¿Dónde están los ungidos? ¿Por qué necesitamos estar ungidos? Porque la unción en la vida del ser humano lo distingue de los demás. La unción de Dios sobre tu vida te hace distinguir entre los demás. Escúcheme, muchos eran los que tocaban también un arpa. Había muchos músicos, pero solo uno, solo un ungido. Solo uno que estaba ungido. Cuando tocaba el arpa, los demonios se incomodaban. Aló. Porque la unción te distingue, te hace un hombre o mujer diferente en medio del montón de gente. Esa unción hace que usted brille. Usted no tiene que dar alarde. No, yo sé que estoy ungido. No. Dios mismo dará testimonio de que la unción reposa sobre tu vida. ¿Alguien me está escuchando? Muchos tocaban un arpa, pero solamente David expulsaba a los demonios cuando él tocaba el arpa. No era el instrumento. Muchos podían tocar ese mismo instrumento. No era la habilidad que tenía David. Era la unción que reposaba sobre él. Muchos, te aseguro, muchos habían lanzado una piedra, pero uno ungido. Uno que estaba ungido tuvo la precisión requerida para tumbar a un gigante. No con un montón de piedras, con una sola piedra lanzada bajo la unción, el gigante cayó. Aló. No fue el hombre, fue el respaldo de Dios en ese hombre. Fue la unción que reposaba sobre aquel hombre. Va conmigo, iglesia. Muchos tenían la capacidad de ser pescadores. Era común ver muchos pescadores. Pedrito, don Pedro, también era uno de ellos. Era un hombre simple, era un hombre humilde. Pero dice la Biblia que ese mismo hombre simple y humilde, un simple pescador, Dios lo usó y 3,000 personas se salvaron con un solo mensaje. Alguien diga, eso lo hace la unción. Eso lo hace la unción de Dios sobre un hombre o una mujer. Escúcheme bien, la diferencia nunca fue la capacidad que tenía o no tenía Pedro. La diferencia fue la unción que había venido sobre de él. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Necesitamos hogares donde haya un hombre o una mujer lleno de la unción del Espíritu Santo. Hacen falta hogares ungidos. Aló. Hacen falta hogares embajadas de la unción.
epicentros de unción. Cuando la gente te visite, perciba un aire diferente en tu casa. Aló. Que cuando la gente vaya donde usted viva, la atmósfera esté despejada, esté limpia, esté inundada de la presencia de Dios. Escúcheme, no es que usted va a levantar ahí un altar y va a abrir la Biblia en el Salmo 91 como si eso fuera, ¿verdad? un amuleto. ¿Verdad? Hay gente que no, allá está la Biblia ahí y le tienen que sé yo qué, y la Biblia abierta. Y no hablo de eso. La unción viene donde hay hambre de la presencia. La unción viene donde hay búsqueda. La unción viene donde hay adoración. La unción viene donde se tiene a Dios en el primer lugar. ¿Alguien me está escuchando? Gloria a Dios. Hombres que estamos aquí y los que me estén o me vayan a ver, hacen falta hombres ungidos en casa. Hombres, varones, que amen a sus familias antes de exigirles. Hombres que sirvan antes que manden. Hombres que oren antes que reaccionen. Aleluya. Los hombres aquí que habemos, díganme amén. No me dejen solo, gloria a Dios. Hombres que oren y que después reaccionen, no a la inversa. Aló. Hombres que tengan la valentía, la madurez, el tiempo requerido para saber escuchar a Dios antes de tomar cualquier decisión que afecte a sus familias. Aló. Gloria a Dios. Cierro paréntesis, ¿verdad? Para que los hombres no digan, el pastor la cogió con nosotros hoy. Gloria a Dios. El enemigo sabe eso. El enemigo teme a lo que Dios es capaz de hacer por medio de un hombre o una mujer ungida. Un hombre que sabe o mujer que sabe cuál es su identidad en Cristo. Es por eso que si hay un ataque frontal en este tiempo, es en contra de la identidad de los hijos de Dios. Aló. El enemigo sabe que si él logra fracturar tu identidad como hijo de Dios, la unción se te va a liquear. Se te va a escapar el aceite. ¿Va conmigo? Es por eso que necesitamos reafirmar nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Él. Que no importa los embates y las ideologías raras, feas, diabólicas, satánicas que se levanten, usted y yo permanezcamos firmes en quienes somos en Dios. Aló. Ojo aquí, y esto es importantísimo que usted siempre lo recuerde. La unción no es sustituto de carácter. La unción no sustituye el carácter en un hombre o en una mujer. No podemos confundir don con unción. Y no podemos confundir unción con carácter.
Si había un hombre ungido, en la Biblia, era Sansón. ¿Sí o no? Pero la Biblia enseña que descuidó su carácter. No tuvo el carácter necesario para aprender a decir no. Ouch. Saúl había sido ungido, sí, pero dejó de ser obediente. Empezó a desobedecer. Así que la unción no sustituye el carácter que Dios espera que haya en ti y en mí. ¿Aló? David dice la Escritura que sí, ciertamente pecó delante de Jehová gravemente. Pero si hay algo que tuvo David, fue que siempre volvió al Señor con un corazón quebrantado y arrepentido. Eso es también ser un hombre de carácter. ¿Aló? ¿Verdad? La unción de Dios siempre va a permanecer sobre la vida de alguien cuyo corazón esté dispuesto a ser corregido, discipulado, enseñable. Si hay algo que yo siempre le digo al Señor, Señor, haz de mi corazón uno que siempre sea enseñable. Siempre hay algo nuevo que tú me vas a querer enseñar. Siempre hay algo nuevo que tú me vas a querer revelar. No, nunca permitas que mi corazón se endurezca y yo llegue a pensar que ya lo sé todo, que ya lo alcancé todo. No, la unción va a permanecer sobre alguien que tenga siempre un corazón moldeable al toque del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Escúchenme bien. En la Escritura hay una historia que es fascinante. Usted ha leído quizás esto muchas veces. Es la historia de Gedeón. Allá en el libro de Jueces, capítulo 6. ¿Verdad? Usted y yo hemos oído esta historia. Dios estaba viendo cómo los madianitas saqueaban la cosecha del pueblo año tras año, año tras año. Yo quiero que usted entienda algo. Hay un espíritu de saqueo espiritual que es necesario confrontar constantemente. Hay gente que, ¿verdad?, que se esfuerza y hace lo mejor que saben hacer para el Señor, y cuando ya la cosecha está lista, algo pasa, algo sucede, que esa cosecha se pierde. Alguien diga, no más, no más, no más. Hacen falta hombres y mujeres ungidos para decirle, no, 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 espíritu de saqueo, de hurto, no más. No vas a quitar mi cosecha. No me vas a arrebatar mi cosecha. Santo Dios. La Biblia dice que aquel pueblo estaba tan y tan amedrentado por aquellos ataques que vivía bajo el espíritu de temor y se escondían hasta en cuevas. Porque sabían que en cualquier momento los madianitas iban a venir e iban a saquear todo y a llevarse todo. Dios anda buscando a alguien ungido que no permita que el temor lo paralice. Alguien que le diga a los madianitas, no, 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 en mi casa no robas más.
En mis finanzas no robas más. En mi salud no robas más. En mi descendencia no robas más. Dios nos da cosecha y esa cosecha permanece. Alguien diga permanece. Permanece, la disfruto. Permanece. Es de bendición a mi casa, a mi vida. Aleluya. Tiene que haber un ungido o una ungida que diga no, no. No más. Y aunque como Gedeón el temor quiera paralizarte, algo sucedió en la vida de este hombre. Algo sucedió en la vida de este hombre. Algo sucedió en la vida de este hombre. Algo pasó en la vida de este hombre. Si usted escucha o ve o lee o busca Jueces capítulo 6, versículo 14. Jueces capítulo 6, versículo 14 dice, y mirándole Jehová, esto es hermoso, ese detalle, y mirándole Jehová. Así que cuando Dios deposita su mirada sobre ti, algo te tiene que suceder. Aló. Juan en la isla de Patmos dice que los ojos de aquel que lo miró eran como ojos de fuego. Así que cuando Dios nos mira, su fuego se nos imparte. También el fuego en la mirada de Dios nos habla de su santidad, nos habla de su pureza. Y mirándole Jehová le dijo, así que después que Dios lo miró, Dios le ¿qué? Le habló. Y le dijo, ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Ojo aquí, ¿de qué fuerza le hablaba Jehová? Si Gedeón estaba temblando de miedo como una hoja. Y Dios le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál era la debilidad de Gedeón? Gedeón venía de decir que su familia era la más pobre de la tribu de Manasés. Así que, para empezar, la debilidad que había en Gedeón era que su confesión era la incorrecta. Aló. Ojo, ojo. No era que Gedeón tenía que decir lo contrario. No, no, no. Es que su confesión no era de acorde a un hombre lleno de valentía, sino un hombre lleno de excusas. ¡Auch! Y que él era el más pequeño y el más insignificante de la casa de su padre. Tenía miedo y se sentía incapaz. Así que cuando Dios le dijo, ve con esta tu fuerza, obviamente no se refería a lo que Gedeón acababa de declarar por su boca, o a cómo Gedeón se estaba sintiendo. La fuerza que Dios le había impartido a aquel hombre no era de acuerdo a lo que él estaba sintiendo, sino que la verdadera fuente de fortaleza, de unción que estaba siendo impartida a Gedeón no dependía del recurso interno de cómo Gedeón se estaba sintiendo, sino de que Dios había vuelto su mirada hacia él. Y que Dios le había hablado y que Dios lo había comisionado. Esa era la unción de Gedeón. Dios me miró, Dios me habló y Dios me comisionó. ¿Va conmigo, iglesia?
Dios lo miró, Dios le habló y Dios lo comisionó. ¿Se atreve a decirlo conmigo también? Dios me miró, Dios me habló y Dios me comisionó. Algunos como que todavía no lo, ¿verdad? Como que sí, como que no lo internalizan. Dios me miró, Dios me habló y Dios me comisionó. Esa es tu fuerza. Esa es tu unción. Esa es la garantía de tu victoria en Cristo Jesús. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya. La fuerza real de Gedeón no eran sus sentimientos, sus emociones, ni aún su manera de pensar. Al contrario, eso era un desastre. Su verdadera fuerza era la presencia y el respaldo que Dios le estaba asegurando en aquella misión. Santo es Dios. En otras palabras, Dios estaba empezando a decirle a Gedeón: hay un tipo de gente ungida que yo te quiero revelar. Vamos a hacer un censo, Gedeón. Vamos a ver dónde realmente están los ungidos. Tú tienes quizás un listado de cualidades humanas, de cómo es que debería ser un ejército poderoso y ungido. Yo tengo mi listado de cualidades. Yo te quiero enseñar cuáles son las mías. Y te aseguro que son mejores que las tuyas. Tú dices, pero ¿qué? Tenemos que enfrentar a los madianitas. Que dicen los cálculos que eran más de 130,000 personas, hombres de guerra. Va conmigo, iglesia. Y Gedeón apenas pudo reclutar 32,000. Saque número, saque cálculos, saque el porciento si quiere, saque la raíz cuadrada si quiere, haga el cálculo que quiera. No pare más, era menos. Aló, por sentido común, eran menos. Y Gedeón le decía: Señor, pero solamente tengo 32,000 hombres. Son pocos. Dios dijo: son muchos. Son muchos aún. Lo que pasa es que yo ando buscando un tipo de hombres ungidos que no son los mismos que tú andas buscando. Aló. Lo primero que yo necesito de mis ungidos es que sean libres del temor. Así que dile a esos 32,000 hombres que tienes, de ustedes, los que estén llenos de temor, los que estén a los boricuas, paniqueados, los que tengan temor, no hay problema, se pueden devolver a sus casas. Ojo, Dios nos dijo: diles, a partir de hoy dejarán de ser soldados. No, Dios les dijo: vuélvanse a su casa. ¿Por qué? Porque Dios no los descartó como soldados, pero no estaban listos para aquella misión. No estaban listos para aquella asignación. Va conmigo, iglesia. Dios nos demanda vivir libres del espíritu de temor. Ya hemos enseñado aquí cuáles son las influencias, cómo se manifiesta este espíritu.
Y hemos aprendido que lo primero que viene a hacer este espíritu es a paralizarte. Escúcheme, usted me quiere decir a mí que a ninguno de aquellos otros que se quedaron, ni tan siquiera un pequeño pensamiento o sentimiento de temor tuvieron. Por supuesto que sí. En la lógica humana era un absurdo que ellos enfrentaran a un ejército como eran los madianitas. Por supuesto que les tuvo que haber venido por lo menos un pensamiento. Dios mío, Jehová, Gedeón, ¿tú estás seguro? Pero no es lo mismo que un pensamiento surque tu cabeza, que tú lo abraces y lo hagas tuyo. Y te dejes influenciar por el espíritu de temor que te paraliza. ¿Aló? Hay un tipo de temor que es normal, ¿verdad? Ya también lo hemos aprendido, y esa es esa alerta innata en el ser humano que cuando sientes riesgo o peligro te hace reaccionar. Pero cuando es un espíritu lo que está operando, te va a paralizar y va a hacer que abortes tu misión en el Señor. ¿Aló? Aquellos que se devolvieron a sus casas no fueron descartados como soldados. Simplemente tenían que volver a enfrentar ese espíritu y a trabajar con él. ¿Aló? Porque lo que no enfrentamos hoy, te aseguro, Dios hará que las circunstancias haga que enfrentemos eso más adelante hasta que lo venzamos. Va conmigo, iglesia. Hasta que lo venzas. Hasta que lo venzas. Hasta que lo venzamos en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y de los 32,000 hombres, dice la Biblia, que se le fueron 22,000. En cálculos actuales, ministerialmente hablando, se le fue la iglesia entera. Lo dejaron solo, ¿verdad? Se le fueron 22,000 y le quedaron 10,000. En términos lógicos, aquello había sido algo exitoso. Alguien diga no. No. Pero Dios no andaba buscando lo mismo que Gedeón buscaba. Dios andaba buscando, Dios estaba haciendo un censo. ¿Dónde están los ungidos? Y un ungido toma el temor por el cuello y en el nombre de Jesús lo echa fuera. ¿Aló? Cualquiera de nosotros puede ser susceptible a ese espíritu, pero tenemos que discernir cuando viene, enfrentarlo, confrontarlo, atarlo en el nombre del Señor y lanzarlo fuera. Fuera de tu mente, de tu alma, de tu casa, tu familia, fuera de tus emociones. No importa las malas noticias que tú escuches, no permitas que el temor te paralice. Quizás con los que Gedeón hubiera contado, hubieran sido muchos más. Sí, fue la decisión de ellos lo que determinó ser parte de la misión o no. No fue Dios el que dijo, no, sepárame 10,000. No, ellos voluntariamente dijeron, no, esto está muy fuerte. No, esto es muy riesgoso. ¿Aló? ¿Dónde están los ungidos? Decía Jehová. Y a Gedeón le quedaron 10,000. Y Dios continuó haciendo el censo. Y Dios le dijo, ahora de esos 10,000,
llévalos a las aguas. ¿A dónde? A las aguas. Usted se puede imaginar un soldado bajo el sol, con toda aquella armadura, estaban sudados, aquello que quizás bajo el sol se calentaba. Y que de momento vieran delante suyo un manantial, un agua refrescante, tentadora. No digo yo, me tiro de cabeza allí, ¿verdad? Que olvídate que si el casco me lo quito y tiro el escudo. Oh, pero Dios estaba haciendo un censo. ¿Dónde están los ungidos? Y Dios le dijo a Gedeón, tú observa la reacción de ellos. ¿Por qué? Porque uno que ha sido ungido, una que ha sido ungida, no importa lo que sientan, cuidan de su identidad, cuidan de su asignación. Y Dios le dijo, obsérvales. Allí hubo dos reacciones. Alguien diga dos reacciones. Hubo los que se tiraron, mire, poco le faltó por quitarse todo. Se tiraron de boca allí a tomar agua porque tenían sed. Y hubo aquellos que aunque tenían sed, tenían la misma sed. Estaban bajo el mismo sol caliente. Seguían con su armadura sofocante, caliente, puesta sobre de ellos. En vez de tirarse de boca y tirar a un lado la lanza o el escudo o la espada o lo que tuvieran, cuidaron su identidad, cuidaron su asignación. Y en vez de tirarse de boca y descuidar su asignación como soldados de guerra, dice que con su mano levantaban el agua y la llevaban a su boca. Y Dios le dijo a Gedeón, a esos, sepáralos. ¿Dónde están los ungidos? ¿Dónde están los que cuidan su asignación? ¿Dónde están los que cuidan su identidad en Dios? ¿Dónde están los que a pesar de lo que sienten, por encima de todo eso, saben quiénes son en Dios y no descuidan el horizonte espiritual, porque saben que de cualquier lugar, en cualquier momento, el enemigo podía venir? Eso es ser un soldado. Un soldado en una misión no se descuida. Va conmigo, iglesia. Gloria a Dios. Y yo sé esto en Ponce no pasa. Eso es allá por otros lados. Cuidémonos. Porque Dios sigue haciendo un censo. ¿Dónde están los ungidos? Aló. Oh, aleluya al Señor para siempre. Y de aquellos 10,000, ¿cuántos quedaron? 300. No fue que Dios lo ordenó así. La reacción ante las circunstancias fue lo que determinó en que Dios dijera, a este yo lo voy a usar en esta asignación, a ese no está listo todavía. Ouch. Todavía hay que trabajar, todavía hay que formar. Amén, iglesia. ¿Qué Dios le quiso enseñar a aquellos? Y por ende nos lo enseña a nosotros. Todos en algún momento, en algún área tenemos algún tipo de necesidad. La necesidad de aquellos era de agua. Tengo sed.
Todos en algún área tenemos algún tipo de necesidad, ¿verdad? Pero cuando yo sé que soy un ungido de Dios y para Dios, eso que yo siento o esa mi necesidad no puede llevarme a comportarme a lo opuesto de lo que Dios me pide que yo haga. Amén. ¿Me entendió? No es que Dios no estuviera al pendiente de la necesidad de aquellos soldados. Si no hubiera sido así, Dios hubiera dicho, no, mándalos para la guerra y que olvídate que tomen agua. No, a Dios le interesó la necesidad. A Dios le interesa suplir la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Pero en medio de eso, Dios nos observa cómo reaccionamos. Amén. Ay, qué bueno. Qué agua tan rica tenemos aquí. Usted se puede imaginar unos soldados así. Ay, qué bien estamos. Y que de momento nadie estuviera observando el horizonte y vinieran los madianitas. ¿Qué iba a suceder allí? Una masacre. ¿Por qué? Porque lo que se suponía que estuvieran vigilando el horizonte se habían ocupado más en saciar su sed que vigilar y cuidar su asignación. Ojo, toma agua, sáciate, toma agua, pero no descuides tu asignación. No descuides tu identidad. Amén, iglesia. Aleluya. Y cuando Dios dijo y vio, ¿verdad? Que los requisitos de los ungidos que él andaba buscando ya estaban allí. O estaban casi por cumplirse porque les faltaba más. Diga conmigo, les faltaba más. Tenían que aprender todavía algo más. Algo más. Hasta ahora, ¿qué Dios estaba haciendo? Número 1, los desconectó del espíritu de temor. 2, los quiso reafirmar en su identidad como soldados. Y ahora les quiso enseñar a usar armas no humanas, sino poderosas en Dios. Dios le dijo a Gedeón, con esos 300, con eso yo me voy a glorificar. Pero la victoria que yo les voy a dar no depende de lanza, ni de espada, ni de escudo, ni de casco, ni de sandalias. Ellos están adaptados a usar ese tipo de armas de guerra. Pero los ungidos que yo ando buscando, número 1, viven libres del temor. 2, cuidan su identidad a pesar de sus necesidades. Y 3, aprenden a usar las armas que yo les doy. Va conmigo, iglesia. ¿Qué armas Dios le dio a aquellos soldados? Aquello les tuvo que haber roto los paradigmas. Un soldado que estaba adaptado a agarrar una espada que era pesada. Las espadas de aquel entonces eran pesadas. Aquellos que estaban adaptados a agarrar una lanza y a usar aquella lanza o un escudo. Dios le dijo, ok, en vez de lanza, en vez de espada, en vez de escudo, ahora van a utilizar un cuerno o un shofar. Y en la otra mano van a llevar un cántaro o una vasija de barro. Y dentro de esa vasija van a llevar una antorcha encendida. ¿Qué?
¿Qué es eso, Gedeón? ¿Tú estás loco? ¿Qué es eso? Yo estoy adaptado a espada, a lanza, a escudo. Es lo que manejo, es lo que sé utilizar. ¿Dónde están los ungidos? Pero Dios dijo, no, no, no. Es que lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer de manera diferente. ¿De manera qué? Diferente. Estaremos dispuestos a dejar que Dios haga las cosas de manera diferente. De manera no convencional. ¿Qué era aquello? En asuntos de milicia, aquello era un absurdo. ¿Sí o no? Era un ridículo. ¿Cómo yo voy a destruir un ejército de 130 y pico mil hombres con un cuernito, con una vasijita y una antorchita dentro? No tenía lógica, no tenía sentido, pero Dios dijo, es el tipo de ungidos que yo ando buscando para ganar esta asignación. Ojo, no era que aquella gente a partir de aquel entonces iban a continuar enfrentando a los ejércitos enemigos con cuerno, cántaro y antorcha, no. Era lo que Dios quiso hacer allí en esa asignación en específico. ¿Alguien me está escuchando? ¿Por qué? Porque la unción te capacita para tú ser flexible a lo que Dios quiere hacer. Y como Él lo quiera hacer. Y con quien Él lo quiera hacer. Y Dios dijo, y Dios le dijo a Gedeón, divídelos en grupos de 100, o sea, 100 para allá, 100 para allá y 100 para el otro lado. Y Gedeón dijo, obsérvenme y harán todo lo que yo haga y hagan lo que yo les diga. ¿Alguien me está escuchando? Hay una cualidad de los ungidos que Dios anda buscando y es que saben escuchar. Y es que saben seguir instrucciones. Aunque pareciera una locura, aquellos 300 aprendieron a seguir ¿qué? Instrucciones. Cuando yo suene el cuerno, todos lo harán. Cuando yo lo indique, van a levantar el cántaro y lo van a romper, lo van a dejar caer con fuerza. Y verán lo que Dios hará. Pero hay un detalle que no quiero obviarlo, y es que aunque Dios ya le había dicho a Gedeón, yo voy a estar contigo, yo voy a entregar en tus manos a todos los madianitas para que tú estés seguro de que soy yo el que te envié. Ok, ve cuando esté más oscuro, a medianoche si es posible, y ve al campamento enemigo. No vayas solo, llévate a Fura, al criado. ¿A cómo? A Fura. ¿Verdad? Y vas a escuchar. ¿Por qué? Porque los ungidos también saben escuchar. Y allí, no por casualidad, Dios había ordenado todo divinamente. Como alguien dijo un día, todo estaba fríamente calculado. Allí había un soldado que había tenido un sueño. ¿Cuándo lo tuvo? Realmente la fecha exacta no se sabe. Quizás había sido la noche anterior o quizás un mes anterior. No se sabe. Pero en la soberanía divina Dios permitió que aquel soldado sintiera el impulso de compartir su sueño con otro soldado cuando Gedeón estaba allí cerca escuchando todo. Alguien diga, así es Dios. Porque cuando la unción está sobre tu vida, Dios hace que tú escuches lo que Él quiera y necesita que tú escuches en el momento correcto. No será antes, no será después. Era en el momento correcto.
Y si aquellos dos soldados hubieran sido boricuas, ¿cómo hubiera sido la conversación entre ellos? Chacho, ¿verdad? O como ahora hablan nuestros jóvenes. Papi, ¿sabes qué? Tuve un sueño. En verdad, así con la L, bien, en verdad. ¿Verdad? Sí, mano, pero fue un sueño bien raro. ¿Y qué soñaste? Yo vi un pan de cebada que venía bajando por ahí. Venía rodando. Y cuando ese pan tocó la campaña, la caseta de campaña donde estábamos, la tumbó. Otra versión dice, la aplastó. Aquel pan de cebada era tipo de Cristo, quien más adelante se autodescubrió y dijo, yo soy el pan de vida. ¿Alguien me está escuchando? Era una tipología de Jesús de Nazaret. Pero obviamente aquel soldado no entendía ni papa lo que había soñado. Simplemente dijo, yo vi un pan de cebada que venía bajando y destruyó nuestras casetas de campaña, nos aplastó. Y para colmo, Dios le da la interpretación del sueño al que estaba escuchando. Y si era boricua, dijo, ¿verdad? Porque el puertorriqueño, ¿verdad? Hablamos con esto. Esto está malo. ¿Sabes qué? Yo creo que el Dios de Gedeón nos entregó en sus manos. Estamos perdidos. El Dios de ellos, Jehová, está en contra de nosotros. Y cuando Gedeón escuchó aquello, usted se puede imaginar. La fe de Gedeón se tuvo que haber ido allá arriba. Y este hombre dijo, no se diga más. Esto es pan comido. La victoria es nuestra. Hagan lo que yo les diga. Jehová está con nosotros. Vamos a ver a Dios haciendo algo poderoso. Tengan los cuernos. ¿Los qué? Tomen los cuernos. Tomen los cántaros. ¿Los qué? Cántaros. Eso fue lo que Jehová dijo. Y enciendan las antorchas y métanlas ahí adentro. Bendito sea Dios. Esto está de locos. ¿Y qué hizo Dios? Mientras los madianitas estaban allí a pata tendida, durmiendo. ¿Usted se puede imaginar el susto de aquellos soldados cuando dice la historia que cuando un ejército escuchaba el sonido de un chofar, un solo chofar, era evidencia de que un inmenso ejército le seguía? Si eso era así, imagínese lo que habrán pensado aquellos cuando en vez de un chofar escucharon 300 chofares sonando a la misma vez, en oscuridad total. Imagínese el ruido que Dios tuvo que haber hecho que se desatara en todo aquel valle, cuando no un solo cántaro, sino 300 cántaros se rompieran a la misma vez alrededor de ellos. Aquel ruido, aquel estruendo
los sacudió, los despertó y para colmo estaban viendo llamas, antorchas encendidas alrededor de ellos. Ellos dijeron, aquí hay un ejército enormemente superior al nuestro, y se confundieron. Dice la Biblia que entre unos a los otros se liquidaron. ¿Y qué tuvo que hacer el ejército ungido? Alguien diga: mirar, observar, obedecer y disfrutar de lo que Dios hizo. Nada más. Nada más. Era obedecer, creer, confiar, seguir las instrucciones que Dios estaba dando y disfrutar como Dios aplastaba a sus enemigos y les daba la victoria. A partir de aquel momento no hubo más saqueos. Se acabó el saqueo. Dije, se acabó el saqueo. Se acabó el hurto, se acabó el saqueo. No más pérdidas, no más pérdidas, no más pérdidas. No más temor, no más parálisis, no más parálisis espiritual. No. Hasta allí habían llegado, hasta allí habían llegado. ¿Dónde están los ungidos? ¿Dónde están los ungidos aquí? ¿Dónde están esos que dicen, Señor, hazlo a tu manera? Enséñame. Enséñame. Ponte de pies.